Buenos días, hermanos. Después de la muerte de Jesús, se produce otro hecho de gran importancia, su resurrección. Y es de lo que hoy vamos a hablar. Los cuatro evangelios dan testimonio de su resurrección. ¿Y por qué dan los cuatro evangelios el testimonio de su resurrección? Porque definitivamente es un hecho importantísimo dentro de nuestro cristianismo. No puede haber un creyente que no crea en la resurrección de Jesús. El libro de los Hechos es la historia de la proclamación de la resurrección de Jesucristo. Y todas las epístolas escritas dependen por completo de la idea de que hay un Cristo vivo que ha resucitado. Por tanto, todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de la resurrección de Cristo, siendo, como decía líneas anteriores, un evento importante dentro de nuestro cristianismo. ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que ocurrió en la resurrección? Cuando hablamos de la muerte de Jesús, decíamos que había una separación entre su parte material, su cuerpo, y su parte inmaterial, pongámosle así, su espíritu, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces su parte material y su parte inmaterial, su alma, espíritu, se van al Padre y el cuerpo se quedó en la tumba. Entonces cuando hablamos de resurrección es nuevamente la unión de esto inmaterial que es de esto material que es su cuerpo con esto inmaterial, se unen nuevamente, ¿no? Y esto es lo que entendemos por la resurrección. Ahora, pero Jesús no resucitó como otras resurrecciones hubo, ¿no es cierto? Porque Lázaro, por ejemplo, resucitó. Jesús oró y Lázaro resucitó. Pero sin embargo, Lázaro al salir de la tumba después de ello, tuvo un cuerpo igual sujeto al envejecimiento y posterior muerte, ¿no? Entonces, de esa manera no resucitó Jesús, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 25 al 31, dice: Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo. Y Pedro argumentaba y decía: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo, dice antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, Pedro argumentaba y decía: David dijo esto, en este salmo habló de que tú no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Que su cuerpo vea corrupción. Y Pedro decía, definitivamente, todos sabemos que David ha muerto y tenemos su tumba entre nosotros, sus huesos entre nosotros, pero sin embargo, Jesús dice, su cuerpo no vio corrupción, por eso es que no lo vemos. Por eso es que ha resucitado. David hablaba de este Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo no vio corrupción. Es decir, que su cuerpo no se descompuso. No se descompuso en la tumba, no entró en ese proceso de descomposición. Las evidencias, la tumba estaba vacía. Y además, él se presentó vivo a ellos. En Hechos 1, verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Entonces, Jesús se apareció a ellos, dice, con pruebas indubitables. Nadie podía dudar
de la resurrección de Jesús. Por eso ellos estaban convencidos totalmente, porque Jesús les dio pruebas que no podían ellos dudar de que Él había resucitado. ¿Y estuvo solo un momento? No. Porque algunos dicen de que Jesús fue la resurrección fue solo una ilusión de momento. No, es que no fue solo de momento. Fueron 40 días que Jesús estaba hablándoles acerca del reino. Jesús pasó después de su resurrección 40 días con ellos. En 40 días tendrían alguna alucinación. No, no es cierto. La evidencia es clara. Jesús había resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo dice que fue o es las primicias de una nueva clase de vida humana. Una vida en la que su cuerpo era perfecto y ya no estaba sujeto a debilidad, no estaba sujeto al envejecimiento y mucho menos a la muerte. Tenía Jesús un cuerpo capacitado para vivir eternamente. Un cuerpo revestido de inmortalidad. Es decir, nuevamente, ¿no? Jesús dice fue las primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque era el primero. El primero, y después dice serán vivificados de la misma manera los que son de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo fue primero, tuvo este cuerpo inmortal. Este cuerpo que no estaba sujeto a envejecimiento, este cuerpo que no era débil, este cuerpo que no estaba sujeto a la muerte. Por tanto, en la resurrección, Jesús ahora tenía un cuerpo físico y no solo era un espíritu. Y justamente por eso es que en Hechos dice que con pruebas indubitables de ello, de su resurrección, de que tenía Jesús un cuerpo físico, no era un espíritu, no es de que resucitó y ellos vieron un espíritu, no, Jesús tenía un cuerpo físico inmortal. Miren, y las pruebas que Jesús mismo da a sus discípulos vamos a Lucas capítulo 24 verso 15, dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús, ¿qué hizo? Se acercó, caminó con ellos, estuvo caminando con ellos, hablando con ellos, interactuando. Eso no hace un espíritu, eso solo lo puede hacer alguien teniendo un cuerpo. Lucas capítulo 24 verso 36 dice: Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos estaban hablando, estaban en un lugar y de pronto Jesús se pone en medio de ellos, dice. En medio de ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Ok? Ellos pensaban, ¿no? Porque obviamente están viendo a Jesús, están viendo su espíritu, están viendo un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Dijo: yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo. Yo tengo un cuerpo. A ver, ustedes, toquen mis manos. Miren, toquen mis manos. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y dice verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, obviamente. Esto es algo que nuestras mentes no lo pueden procesar fácilmente, pero ellos estaban maravillados, no lo podían entender. Y Jesús les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado
y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Para hacerles ver que un espíritu no puede estar comiendo, pero un cuerpo sí. Jesús había resucitado en su cuerpo y él podía estar con ellos, aparecer y alternar con ellos, conversar con ellos. Lo podían tocar, él mismo dijo, tóquenme y miren. Y también podía comer entre ellos, ¿no? Entonces, evidencias indubitables, como decía en Hechos, de que él había resucitado. Hechos 10, verso 10. Perdón, en Hechos 10, verso 40 dice, a este levantó a Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dice, aquí está hablando Pedro de que ellos comieron y bebieron con él después que resucitó. Imagínense, estuvo con ellos 40 días hablando del reino. Entonces, durante esos 40 días, él no se estaba mostrando como un espíritu, sino se mostraba como alguien que había resucitado y que tenía su cuerpo, un cuerpo especial, un cuerpo inmortal, un cuerpo preparado para la eternidad, que podía comer, beber con ellos, que podía estar con ellos, ¿no? Un cuerpo que no estaba sujeto a la muerte, un cuerpo que no era débil. Un cuerpo que podía ir y salir de repente de un lugar a otro, aún de lugares cerrados, ¿no? En Juan capítulo 20, verso 19 dice justamente esto, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice que estaba en un lugar cerrado y Jesús de pronto estaba entre ellos, ¿no? Estaban las puertas cerradas y entonces Jesús estaba en medio de ellos, interactuando con ellos. Entonces era un cuerpo que aparentemente llegaba aún a los lugares cerrados y podía estar con ellos, un cuerpo glorificado. Jesús tiene, por tanto, lo que nosotros conocemos como un cuerpo glorificado, un cuerpo que está en la gloria. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo en gloria, un cuerpo glorificado. Ahora la pregunta en base a esto es, ¿y este cuerpo podrá atravesar paredes? ¿Este cuerpo podrá sobrevolar como no tiene leyes, las leyes de la tierra? ¿Podrá sobrevolar, ¿no? Y pasearse volando, atravesando las paredes? Miren, no hay evidencia bíblica de eso. Lo que podemos afirmar es lo que está escrito. Y lo que está escrito es de que Jesús resucitó con un cuerpo. Un cuerpo que no vio corrupción, un cuerpo que no envejece, un cuerpo preparado para la gloria eterna, un cuerpo glorificado, como dice Filipenses. Jesús resucitó y puede comer con nosotros los hombres, pudo beber con ellos, charlar con ellos, caminar con ellos, estar con ellos 40 días intercambiando y hacía apariciones en lugares cerrados. ¿Cómo? No dice más. Decir y afirmar que si podía atravesar puertas o no, esto es ya un poco especular y fantasear porque no conocemos más de un cuerpo glorificado. No podemos afirmar ni negar absolutamente ello, solamente nos quedamos con lo que la escritura nos enseña. Y, y disfrutar de lo que solo nos hace ver las escrituras, que es suficiente para nosotros. Ok, entonces Jesús resucita en un cuerpo glorificado. Y esto
¿Qué importancia tiene esto? Porque la Biblia misma nos dice que Él es la primicias. Y en Filipenses nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay una promesa que el Señor nos está dando en la Biblia. Y es la promesa que nuestros cuerpos también van a ser resucitados. En Corintios veíamos que primero era Cristo, después los que creen en Él, ¿no?, serán resucitados. Y cuando Él venga, dice, serán nuestros cuerpos resucitados. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Dice, semejantes al cuerpo de la gloria suya. Y lo más asombroso de esto es de que mientras que nosotros estamos aquí en la tierra, vivimos aún en este cuerpo. Hemos sido redimidos de todo lo que está dentro. Nuestra alma, espíritu ahora ha sido totalmente renovado. Pero todavía nuestros cuerpos físicos no. Nuestros cuerpos están aquí y la Biblia nos enseña que nuestra carne aún nos lleva a pecar. Nos impulsa a pecar porque todavía estamos aquí en este cuerpo. Pero ¿se imaginan esa promesa el día en que ya estemos nosotros con el Señor y Él haya transformado nuestros cuerpos en cuerpos de gloria como Él? Igual, no estarán sujetos a corrupción, no estarán sujetos a enfermedad, no estarán sujetos a, a nada de lo temporal de hoy, y serán cuerpos preparados para la eternidad. Pero lo más hermoso de todo esto, que serán cuerpos que ya no nos lleven a pecar. Nuestra carne ya no nos llevará a pecar en ese tiempo cuando estemos con el Señor. Es una promesa entonces del Señor que Él renovará, restaurará también nuestros cuerpos. Y es una promesa preciosa que nosotros todos esperamos. Esperamos en el Señor. Corintios decía que Él es la primicias, después nosotros. Y en Filipenses dice, el Señor transformará este cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué de la humillación? Porque se deteriora, se envejece, se enferma, se muere. Él transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo que no envejece, un cuerpo que trasciende el tiempo, un cuerpo que glorificado, que puede estar, que puede interactuar, un cuerpo que puede comer y beber, como dice las escrituras. ¿Qué más puede hacer este cuerpo? No sabemos más. Pero definitivamente es una promesa hermosa de parte de Dios para aquellos tiempos. Continuamos la próxima sesión hablando acerca de la resurrección de Jesús. Hasta pronto.